Buenas noches, queridos amigos, y buenas noches, Carlitos. Estamos nuevamente en el programa Enderezando Criterios. Esta noche vamos a tener un doble programa. Vamos a tener el programa Enderezando Criterios y a continuación el programa de charla entre amigos. Creo que más que la situación amerita y la premura amerita, también es importante ir unificando criterios con las charlas. Así que sin más, Carlitos, le entrego los micrófonos. Muy bien, entonces empecemos. In nomine Patri et Filis et Spiritui Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritu repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eius egnem accende, emite Spiritum tuum et creabuntur et renovavis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Micaele Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere dilides supplicis deprecamur tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Bien, entonces, Santi, sin más, ¿va a ser una introducción o arrancamos? Carlitos, arrancamos. Yo creo que lo poco que podría decir yo es que la charla de anoche es una de cuatro sobre un santo del siglo XVIII, si no me equivoco, XIX, Sí, eh, 19. que predijo en cuatro predicaciones, con valga la redundancia, el, quién es el anticristo. Así que, Carlitos, adelante, por favor. Sí, pues San John Henry Newman, en sus cuatro sermones sobre el anticristo, que es la idea patrística del anticristo que este gran santo nos dio en herencia. Es importante porque se van a asombrar de las cosas que van a encontrar en estas cuatro clases. Muchos años han transcurrido desde que en el Adviento de 1835 John Henry Newman, entonces vicario anglicano de Saint Mary de la Virgen, Santa María la Virgen, que era la parroquia universitaria de Oxford, sorprendiera a sus feligreses pronunciando durante 4 domingos consecutivos los sermones cuya versión castellana la vamos a tener ahora. ¿Y cuál sería el propósito de este autor, ya que era un autor tan serio, pragmático? ¿Cómo se mete a explicar esto del anticristo? Pues él veía a la luz profética hacia los tiempos futuros y tenebrosos que le tocaban vivir. Y es más, ya San John Henry Newman nos decía él, como lo van a corroborar, que agradecía a Dios. Literalmente él dice, agradezco a Dios vivir en una época en la que el enemigo está fuera de la iglesia y saber en dónde se encuentra y qué propone. Pero preveo un día cuando el enemigo esté al mismo tiempo fuera y dentro de la iglesia, y rezo desde ahora por los pobres fieles que serán víctimas de un fuego cruzado. Es de a lo que nos advertía San John Henry Newman. Pues bien, ¿qué motivó a Newman a encarar y desarrollar tan extraño tema? Vamos a empezar hoy día con la primera clase que nos da San John Henry Newman, que tiene que ver con el tiempo del anticristo. Y para los que no conocen sobre San John Henry Newman, pues él debe su conversión a la Iglesia Católica desde el protestantismo
a un eminente teólogo francés, Louis Bouyer, quien fue el que le motivó a que haga estos escritos y que tradujo al francés y al inglés. Dicho esto, a John Henry Newman su época le parecía la hora de un despertar de las potencias del mal, predicha explícitamente por la Sagrada Escritura. Él decía que en el liberalismo burgués, ellos vislumbraban, y Newman sobre todo, que no dejó de denunciar esto hasta su último aliento, un esfuerzo posiblemente supremo de las potencias del mal por evacuar del mundo las energías salvadoras de la cruz. Decía que el espíritu de orgullo se apresta a hacer tropezar al hombre cuya fe flaquea. Ellos estaban, por lo tanto, penetrados por la idea de que este mundo es un mundo en espera, cuya disolución puede ser repentina, que Cristo de un momento a otro puede venir, juzgar y condenar. Todo objeto del esfuerzo humano que no conduzca a comprometerse por Cristo, me parecía tanto a Bouyer como a Newman algo muy fútil. Dicho esto, él señala algunos aspectos de su concepción sobre la teología de la historia y una primera característica esencial es el vigoroso rechazo de toda clase de visión profana de la historia. Para Newman, todo suceso histórico es providencial, casi sacramental, diríamos, y forma parte de un designio divino anterior a la misma existencia de la historia. Y con ello nos vamos a topar lo que en los padres de la iglesia se encuentra, que es que todo acontecimiento de este mundo es tipo de aquellos que lo seguirán. La historia avanza en un círculo siempre creciente. Newman incorpora de este modo la noción bíblica y patrística de tipo y antitipo, o sea, la representación de un suceso lejano y arcano, que es el anticipo, por medio de otro próximo y conocido, que es el tipo. Luego, el cardenal Newman tenía la clara conciencia del que el proceso de descristianización de los tiempos modernos eran terribles. Y él nos dice, sé que todos los tiempos son peligrosos y que en todas las épocas las mentes serias, preocupadas, atentas al honor de Dios y a las necesidades del hombre, son proclives a pensar que ninguna época ha sido tan peligrosa como la propia. En todo tiempo el enemigo de las almas asalta con furia a la verdadera madre de ellas, la Iglesia, y aun cuando fracase en hacer daño, no por eso deja de amenazar y atemorizar. Y todos los tiempos tienen sus pruebas especiales que otras épocas no tienen. Inclusive, él admite que hubo en otros tiempos peligros específicos para los cristianos que no existen actualmente. Sin embargo, aún admitiendo esto, él pensaba que las pruebas que se tiene por delante son tales que habrían espantado y confundido corazones tan valerosos como los de San Atanasio, San Gregorio I, San Gregorio VII, y que ellos confesarían que por más oscura que haya sido la perspectiva de sus respectivas épocas, la nuestra posee una oscuridad de un género diferente a cuanto haya existido antes. Y aquí vamos a ver algo que tiene relación con lo que ya hemos visto sobre la disesio, sobre lo que nos advertía Benedicto XVI con la teología de Ticonius. John Henry Newman dice que el peligro especial de los tiempos delante nuestro es el despliegue de la plaga de la infidelidad, es decir, de la apostasía, ¿sí? No de la disesio, recuerden, ya que la disesio es la salida de los verdaderos fieles remanentes de la iglesia. Entonces, continúa John Henry Newman, que este despliegue de la plaga de la infidelidad, es decir, de la apostasía, que los apóstoles y nuestro Señor han predicho como la mayor calamidad de los últimos tiempos de la iglesia. Y por lo menos una sombra, una imagen típica de dicha época se cierne sobre este mundo.
Y con esto no queremos afirmar que este sea el último tiempo, sino que tiene perversa prerrogativa de ser semejante a esa terrible época en la cual se dice que los mismos elegidos se encontrarán en peligro de apostasía. Por última y en íntima conexión con lo que acabamos de citar, destacamos que uno de los rasgos más sorprendentes de la escatología de Newman es su clara percepción de lo que podríamos llamar la sacralidad del poder político, o sea, de la misteriosa conexión que existe entre lo político, en el sentido más elevado de la palabra, y lo teológico. Y esto en su tiempo ya se empezaba a visualizar lo que hoy por hoy es un hecho, que en los países otrora cristianos se ha echado fuera a Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo. Y el carácter general de esta apostasía, de esta gran apostasía, es único y el mismo en todas partes, pero en detalles y características varía según los diferentes países, ya que recordemos, como habíamos dicho en alguna de las clases, que el demonio es muy astuto, muy audaz, y él, este enemigo, ha planteado, mejor dicho, ha elaborado una estrategia más inteligente aún y con mucha probabilidad de éxito. Bien, entonces, hecha esta primera introducción, entramos ya al tema de fondo, que es el tiempo del anticristo. Para esto, John Henry Newman nos recuerda la carta de San Pablo a la Tesalónica, donde dice que los cristianos de Tesalónica habían supuesto que la venida de Cristo se encontraba cercana. San Pablo les describe para prevenirlos contra una tal expectativa. No es que él desaprobara su espera de la venida del Señor, todo lo contrario, pero les advierte que un cierto acontecimiento debe precederla y hasta que esto no suceda, el fin no sobrevendrá. Que nadie os engañe, nos dice San Pablo, de ningún modo, puesto que dicho día no vendrá, excepto que venga primero una apostasía. Y ahí tenemos que recordar lo que nos decía Ticonios y recordar lo que es el significado de apostasía. En su significado del catecismo es el repudio total de la fe cristiana. Pero en el significado original, según Benedicto XVI y Ticonius, el significado este original de la palabra griega son que los falsos hermanos se separan de la iglesia y son desenmascarados y descubiertos. Y serán los verdaderos creyentes quienes verdaderamente abandonarán a la falsa iglesia. Mientras el mundo dure, este pasaje de la Escritura será de reverente interés para nosotros los cristianos. Así que San John Henry Newman sigue a los antiguos padres de la Iglesia y nos recuerda que incluso sus opiniones son sin lugar a dudas una opinión y que ningún hombre tiene derecho a imponer a otros sus propias deducciones en materia de fe. Hay una obligación obvia para el ignorante de someterse a aquellos que estén mejor informados. Y también es inconveniente para el joven someterse implícitamente por un tiempo a la enseñanza de sus mayores. Pero más allá de esto, la opinión de un hombre no vale más que la de otro. De todos modos, este no es el caso en lo que respecta a los antiguos padres. Entonces, por eso él se toma el trabajo de haber leído, meditado a los santos padres de la iglesia, ya que nos recuerda que ellos no hablan de su opinión personal. Ellos no dicen esto es verdadero porque de hecho es sostenido y ha sido siempre sostenido por las iglesias sin interrupción, desde los apóstoles hasta nuestros días. La cuestión es meramente acerca del testimonio, esto es, si acaso ellos tienen a su disposición los medios para saber si eso había sido y fue sostenido, ya que ellos estuvieron cerca, no 100, 200 años,
de la vida de los apóstoles. Entonces, este es el modo en que los padres hablan en lo que respecta a la doctrina, es decir, fieles a la doctrina, pero otro caso es el que interpretan las profecías. Y en esta materia parece que no ha habido tradiciones católicas formales y distintas, o por lo menos autorizadas, de tal modo que cuando interpretan la escritura, en la mayor parte de los casos, están dando y profesan estar dando sus propias opiniones privadas o anticipaciones vagas, difusas y meramente generales. Esto es lo que debería haberse esperado, puesto que no pertenece al curso ordinario de la divina providencia el interpretar las profecías antes del suceso. Aquello que los apóstoles revelaron con respecto a lo venidero fue en general y en privado a individuos particulares. Aquello no fue puesto por escrito, ni destinado a la edificación del cuerpo de Cristo y pronto se perdió. Pero ellos tuvieron acceso, obviamente, a estos escritos de los apóstoles. Y recuerden ustedes que en la carta a Tesalónica se tiene que dar este evento de la apostasía y que según Ticonius, obviamente para que entre el anticristo, para que ya lo conozcamos. Y recuerden que con Ticonius y Benedicto XVI aún hay una inversión paradójica. Para Ticonius es el nuevo Israel quien debe partir en su nuevo éxodo. La verdadera iglesia llevará a cabo la gran apostasía como forma de salvación de sus enemigos. En un sentido real, la verdadera iglesia forzará la apostasía a la luz porque el cuerpo del diablo presente hoy en los falsos hermanos que habitan la iglesia ya es y siempre ha sido apóstata. Ese hecho simplemente nos ha sido ocultado. Sin embargo, a pesar de que los padres no nos transmiten la interpretación de las profecías con la misma certeza con que nos transmiten la doctrina, no obstante merecen ser leídos con deferencia en proporción a su consenso, su peso personal, su predominio en su tiempo o, nuevamente, el carácter autorizado de sus opiniones. Aquí no entra, como en muchos casos de mucha gente que dice que esto va a pasar tal fecha, que ya viene el aviso tal fecha, que las 7 semanas son estas, que los 3 años y medio, lo dicen con tanta seguridad como que es palabra de Dios. John Henry Newman nos advierte que la pasión y el prejuicio han interferido tanto con la rectitud de juicio que es difícil decir quién es confiable en su interpretación o inclusive si un simple cristiano no sería tan buen expositor como aquellos padres de la iglesia. Así que volvemos a los padres de la iglesia, nuestro refugio seguro. Aquel día no vendrá, nos recuerda San Pablo, es decir, ya de la presencia del anticristo, sino viene primero la apostasía. Aquí se nos dice que la señal de la segunda venida de Cristo es una cierta y terrible apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de la perdición, esto es aquel comúnmente llamado el anticristo. Y nuestro Salvador parece añadir que esa señal lo precederá inmediatamente o que su venida ocurrirá muy poco después, puesto que luego de hablar de falsos profetas y falsos cristos, mostrando señales y prodigios, hay una abundancia de la iniquidad y la caridad que está enfriándose y cosas por el estilo, nos añade que cuando veáis todas estas cosas, sabed que se encuentra cerca, incluso a las puertas. E insiste, cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan hacia las montañas. Ciertamente, San Pablo da a entender esto cuando dice que el anticristo será destruido luego por el esplendor de la venida de Cristo.
Por lo tanto, en primer lugar digo que si el anticristo debe venir inmediatamente antes de Cristo y ser la señal de su venida, es evidente que él no se ha manifestado en persona todavía, pero debemos aguardarlo, puesto que de otro modo Cristo ya hubiese venido. Más aún, parece que es la tiranía o que esta tiranía del anticristo durará 3 años y medio, o como la escritura lo expresa, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, lo cual es una razón adicional para creer que no ha venido aún, puesto que si así fuese, esto debería haber ocurrido recientemente, siendo su tiempo tan breve. Además, hay otras dos circunstancias de su aparición que aún falta y otra que aún no se ha cumplido. Primero, un tiempo de tribulación sin igual. Ya nos dice el Evangelio, entonces habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el inicio del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá, y a menos que dichos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Esto todavía no ha sucedido. Estamos empezando a ver esto, pero no ha sucedido en forma global. En segundo lugar, la predicación del Evangelio por todo el mundo, esto ya se ha dado. Ahora bien, puede objetarse a esta conclusión que San Pablo dice en el pasaje anterior que el misterio de la iniquidad ya está obrando. Esto es inclusive en su tiempo, como si el anticristo hubiese de hecho venido en aquel entonces. Pero lo que hablamos aquí es del espíritu del anticristo, de las señales y de los elementos operantes de que serán un preámbulo para el día que se presentará en plenitud. Así como los tipos de Cristo viniera antes que él, así también las sombras del anticristo lo están precediendo. Una segunda objeción podría formularse del siguiente modo. San Pablo dice, ahora sabéis que lo retiene para que él, el anticristo, sea revelado a su tiempo. Y aquí ha habido muchas teorías, muchas tesis acerca de lo que es lo que le retiene. Pero John Henry Newman habla, como los padres de la iglesia, que lo que le retiene al anticristo para que sea revelado a su tiempo es que aquel que lo retiene significa el poder de Roma, pues todos los antiguos escritores así lo han entendido. Y él concede que así como Roma, de acuerdo con la visión del profeta Daniel, sucedió a Grecia, del mismo modo el anticristo sucederá a Roma y la segunda venida sucederá al anticristo. Pero de esto no se sigue que el anticristo haya venido, puesto que no es claro que el imperio romano haya pasado. Lejos de esto, desde el punto de vista profético, el imperio romano permanece aún hasta nuestros días. Roma tiene un destino muy diferente del de los otros tres monstruos mencionados por el profeta, como se verá por su descripción. Vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y sobremanera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba y hollaba lo que quedaba bajo sus pies. Y era diversa de todas las bestias que hubo antes de ella y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos, le informa un ángel, son 10 reyes que se levantarán de este reino de Roma. Entonces, como los 10 cuernos pertenecían a la cuarta bestia y no están separados de ella, así los reinos en los cuales el imperio romano iba a servir iba a ser dividido. Son la continuación y terminación de ese mismo imperio, el cual permanece hasta nuestros días y en cierto sentido vive desde el punto de vista profético, cualquiera sea el modo en que resolvamos la cuestión histórica. En consecuencia, nos dice John Henry Newman, todavía no hemos visto el fin del imperio romano. Aquel que lo retiene todavía existe hasta la manifestación de sus 10 cuernos y hasta que no sea removido. El anticristo no aparecerá.
Y de en medio de estos cuernos él surgirá, como el mismo profeta nos lo revela. Estando yo contemplando los cuernos, y he aquí que este cuerno que tenía ojos de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Por lo tanto, hasta el tiempo en que el anticristo realmente aparezca, ha habido y habrá un continuo esfuerzo por parte de las fuerzas del mal para manifestarlo al mundo, como lo estamos viendo hoy por hoy. La historia de la iglesia es la historia de ese prolongado parto. El misterio de iniquidad ya está obrando, nos recuerda San Pablo. Ya hay muchos anticristos, nos dice San Juan. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría y que ya está en el mundo. Es decir, su espíritu que ha estado obrando desde los tiempos de los apóstoles, siempre, aunque sujeto por aquel que lo retiene, sigue obrando en nuestros días. Y en este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo que trata de emerger y el poder político en aquellos países, pocos, proféticamente romanos, que tratan firmemente y vigorosamente de retenerlo, es decir, de suprimirlo, de que no haga efectiva su aparición. Y se me ocurre tres países en este momento: Hungría con su gobierno, Polonia a nivel individual y Eslovaquia con el gobierno. No hay otros. Los demás, que eran otrora cristianos, han desaparecido. De la batalla me refiero. Y de hecho tenemos operando por doquier delante de nuestros ojos, como nuestros padres lo tuvieron delante de los suyos, un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios en todos los países y contra el hombre, que los poderes de gobierno en cada país apenas pueden, con el mayor esfuerzo, muy pocos obviamente, frenar. Sea que este fenómeno del cual somos testigos es ese espíritu del anticristo que un día fue desencadenado, ese espíritu ambicioso, padre de toda herejía, cisma, sedición, revolución y guerra. Al menos sabemos por las profecías que la presente organización de la sociedad y del gobierno en todos los países, mientras sea representativa del poder romano, es aquello que lo retiene, y que el anticristo es aquel que surgirá cuando este obstáculo desfallezca. ¿Y cómo va a ser esto? Pues nosotros podemos apreciar que tendrán que destruir todos los países su hegemonía, su democracia. De ahí vendrá el advenimiento del nuevo orden mundial. Y acabarán con esto, con, obviamente, el, con Roma, con el espíritu romano, ¿no? Las observaciones precedentes, nos dice John Henry Newman, han implicado en forma más o menos clara que el anticristo es un hombre, un individuo, no un poder o un reino. Esta es ciertamente la impresión que dejan en el espíritu los pasajes de la escritura concernientes a él. Por ejemplo, la epístola de San Pablo dice que ese día no vendrá, excepto que ocurra primero una apostasía, que ya hemos dicho, y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, quien es el adversario y rival de todo lo que se dice Dios, o es adorado hasta sentarse en en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Recordemos también que el profeta Daniel, nos dice San John Henry Newman, que otro se levantará luego de ellos y será diferente de los primeros y subyugará a tres reyes, refiriéndose al anticristo, y proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y las leyes. Recordarán que estamos en este momento con un nuevo calendario, ya no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de la era común y después de la era común, y en muchos países han conseguido eliminar las fiestas cristianas del calendario. Bien, luego también se expresa San Juan
que le fue dada una boca que profería altanerías y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. De aquí tenemos lo que pasó en el Vaticano con la Pachamama y con la colocación del efigie de Lutero como alguien que nos debía dar ejemplo. Bien, continúa San John Henry Newman, que recordándonos lo que dice San Juan, que se le concedió al anticristo hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y que le adorarán todos los que habitan la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la fundación del mundo. Y ahí el grave peligro para todos aquellos papólatras, para todos aquellos que no se han dado cuenta aún de la falsa iglesia. Continuamos. Que San Pablo, efectivamente, en el texto citado, nos habla de esa apostasía seguida de la aparición del anticristo, es decir, que estamos muy cerca. De este modo, el futuro de la iglesia cristiana es tipificado por la pasada historia judía. Y recordarán ustedes que ya Ticonios nos hablaba de ese éxodo masivo del nuevo Israel, ¿no? Que cómo el Israel tenía que hacer ese éxodo, ese nuevo éxodo de partida de la falsa iglesia. La historia nos ha confirmado muchas cosas dentro de lo que está hablando John Henry Newman. Y él menciona la historia del emperador apóstata Juliano, quien vivió entre 300 y 400 años después de Cristo, que nos provee de otra aproximación al predicho anticristo, es decir, como antitipo, para verlo ahora como el tipo. Y así, con esto, tener otra razón adicional para pensar que será una persona y no un reino, potencia o entidad similar. Otro tipo de anticristo, nos dice él, es el caso del falso profeta Mahoma, quien propagó su impostura alrededor de 600 años luego de la venida de Cristo. Y finalmente fue tradición universal en la iglesia antigua que el anticristo será un hombre individual, no un poder ni un mero espíritu ético o sistema político o dinastía o sucesión de soberanos. Debemos decir, escribe San Jerónimo acerca de Daniel, lo que hemos recibido de todos los escritores eclesiásticos, esto es, que al fin del mundo, cuando el imperio romano se ha destruido, habrá 10 reyes quienes se dividirán entre ellos el territorio romano, nuevo orden mundial, y que surgirá un undécimo rey, quien prevalecerá sobre 3 de los 10. Luego recibirá la sumisión de los otros 7. Está escrito que el cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, a menos que supongamos, como algunos lo han hecho, que él será espíritu del mal o un demonio. Pero en lo que hablan los padres de la iglesia se trata de un hombre en el cual Satanás habitará corporalmente. Pues ya casi estamos por terminar. Lo que he dicho acerca de este tema puede resumirse así. La venida de Cristo será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal terrible y sin precedentes, llamado por San Pablo una apostasía, una deserción en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. En ese tiempo, las revoluciones prevalecerán y la presente estructura de la sociedad será desarticulada. En ese presente, el espíritu que él encarnará y representará será contenido por los poderes existentes, que son muy pocos, pero ante la disolución de estos, él surgirá de su seno, los reconstruirá a su vil manera, bajo su propia ley,
con el propósito de excluir a la iglesia a la cual la ha usado para este propósito. Está escrito que vendrá una apostasía y que el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía, o por lo menos accede al poder por medio de una apostasía, o es precedido por una apostasía. O si no, no existiría si no fuese por una apostasía. Dicho esto, en primer lugar y terminando, tenemos una interpretación en el episodio de Antíoco previo a los sucesos contemplados en la profecía. Los israelitas, o por lo menos un gran número de ellos, abandonaron su sagrada religión y recién entonces le fue permitido al enemigo aparecer en escena, es decir, el antitipo y el tipo de lo que va a pasar. Luego tenemos el caso del emperador apóstata Juliano, quien intentó subyagar a la iglesia por medio de astucias y reintroducir el paganismo. Es de notar que fue precedido e incluso criado por la herejía, por aquella primera gran herejía que perturbó la paz y la pureza de la iglesia. Y tercero, aproximadamente 40 años de que él se convirtiese en emperador, surgió la pestilente herejía arriana, la cual negaba que Cristo fuese Dios. Hizo su camino entre las cabezas de la iglesia como un cáncer, de tal modo que por medio de la traición de algunos y los errores de otros, llegó al punto de dominar sobre la cristiandad. Estamos viendo tipo antitipo. Los pocos hombres santos y creyentes, testigos de la verdad, gritaron con pavor y terror frente a la apostasía que el anticristo se acercaba. Lo llamaron el precursor del anticristo, y ciertamente su sombra llegó. Dicho esto, se levantó otra herejía de consecuencias mucho más perdurables y de mayor envergadura, que era de un carácter doble, ya que tenía dos cabezas, que son el nestorianismo y el eutiquismo, ¿no? Que en apariencia opuestas unas a la otra, que negaban de un modo u otro la realidad de la graciosa encarnación de Cristo, teniendo así a destruir la fe de los cristianos, no menos ciertamente, incluso de modo más insidioso, que la herejía de Arrio y las herejías y blasfemias que hoy tenemos en el Vaticano. En lo que respecta al cuarto y último ejemplo, nos dice Saint John Henry Newman, que he podido tomar de la generación que ha precedido inmediatamente a la nuestra, me limitaré, dice, a observar que de modo similar, los ejemplos citados, la sombra del anticristo, ha surgido de una apostasía, de un abandono de la fe en favor de doctrinas infieles, de la apostasía sin duda más inicua y más blasfema que el mundo ha conocido. Y todos estos ejemplos, para terminar, nos deberían plantear en nuestro tiempo a nosotros las siguientes interrogantes. ¿Surgirá el enemigo de Cristo y de su iglesia a partir de este especial apartamiento de Dios? ¿No hay acaso motivos para temer que dicha apostasía ya la estamos viviendo en nuestros días? ¿Acaso no existe en este mismo momento un especial empeño en casi todo el mundo en eliminar a Cristo y lo que es de Cristo? ¿No existe acaso un consenso reciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión, de que se trata de algo concerniente solo a la conciencia individual? ¿No existe acaso un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinados a privar a la Iglesia de Cristo de su poder y posición, usándola obviamente? ¿No existe un empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de la religión en las escuelas y en los asuntos públicos? ¿No existe acaso la tentativa o el intento de educar sin religión o de reforzar el nuevo orden mundial? ¿No existe subjetivamente lo que se está haciendo hoy por hoy objetivamente de confinar a la iglesia y a los fieles de este modo hacia la destrucción de la religión? Sin duda existe actualmente una confederación del mal, el nuevo orden mundial, que recluta sus tropas de todas partes del mundo organizándose a sí mismas,
tomando sus medidas para encerrar a la iglesia de Cristo como en una red y preparando el camino para una apostasía general. Dios nos guarde, nos dice Jean John Henry Newman, de contarnos entre aquellos ingenuos que caen en la trampa que están tendiendo a nuestro alrededor. Dios nos libre de ser seducidos por las bellas promesas del sínodo en las cuales Satán ha ocultado seguramente su ponzoña. ¿Creéis que Él es tan inexperto en su arte como para invitarlos en forma abierta y clara a unirse a Él en su combate contra la iglesia y contra la verdad? No. Él les ofrece cebos para tentarlos, les promete libertad civil, les promete igualdad, una iglesia nueva, una iglesia que ya está rezando con todas las religiones, que acoge a todos sin discriminación. Incluso les prometen que les quitarán todo, no serán dueños de nada, pero serán felices. Y luego, obviamente, con todo esto, tanto desde el Vaticano como del espíritu anticristiano, del anticristo, se nos induce a imitarlo. Se nos promete iluminación, ofreciéndonos conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de la tradición y de la Santa Misa de siempre, se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere. Él les sopla lo que deben decir y luego los escucha, los alaba y los alienta. Él los incita a ascender a la cima, les enseña cómo convertirse en dioses. Luego ríe y hace bromas e intimida con vosotros. Los toma de la mano, pone sus dedos entre los vuestros, los agarra y entonces ya le pertenecéis. Y termina San John Henry Newman diciéndonos, ¿consentiremos nosotros los cristianos en tener parte en este asunto? ¿Ayudaremos aún con nuestro dedo meñique al misterio de la iniquidad que lucha por emerger y que convulsiona al mundo con sus dolores? Alma mía, no entres en su consejo, no te unas a su asamblea, honra mía. Porque ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? Por tanto, hermanos, salid de entre ellos y apartaos. De otro modo, seréis cooperadores de los enemigos de Dios y estaréis abriendo el camino para el hombre de pecado, para que el Hijo de la perdición finalmente aparezca. Pues bien, hasta ahí San John Henry Newman. Santi, si hay preguntas, creo que todavía tenemos tiempo o ya no. Bien, lo que tal vez les quiero hacer notar es la, mm, hay unas claves de lectura en cuanto a lo que ya nos ha dicho Ticonius y Benedicto XVI. Es decir, es asombroso la relación que va hilvanando entre Saint John Henry Newman, Benedicto XVI, Ticonius, el, este otro gran arzobispo Fulton Sheen, lo que nos habla del anticristo, y otros grandes profetas de nuestro tiempo. Todos los planes están dados para que esto se haga efectivo y estamos llamados, como San John Henry Newman, pues a una militancia cristiana, a que realmente desarrollemos nuestro cristianismo, vivamos como hijos de Dios, como militantes, ya que hemos nacido para el combate. Tenemos una primera pregunta, Carlitos. Nos pregunta Sandra, que no le ha quedado muy claro, ¿quién aparece primero, el anticristo o viene Jesucristo primero? No, no, primero el anticristo. Tiene que aparecer primero el anticristo. Pero para que aparezca tiene que darse lo que estamos viendo, la apostasía. Después tenemos otra pregunta que dice, el gran Fulton Sheen decía que el falso profeta será reclutado de entre los obispos. Así ¿Qué es. cree usted y qué cree de lo que dice San John Newman? Como nos dice ya el Evangelio, que será uno de los nuestros, pero no era de los nuestros. Estaba entre nosotros, pero no era de los nuestros. Es a lo que se refiere también Monseñor Fulton Sheen, que el falso profeta, el precursor del anticristo, saldrá de entre los señores obispos, que
Igualmente, Ticonius con Benedicto XVI le señalan como los hermanos enemigos de Cristo, ¿no? Es decir, los señores obispos o los falsos hermanos, dice Ticonio. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo explicar a otros que quienes se quedan son los cismáticos? En la iglesia, me imagino que se refiere a eso. Claro, pues una labor muy encomiable, pero al extremo difícil, porque tendríamos que empezar con el catecismo de San Pío X para que tengan una realidad de lo que es realmente nuestra fe, lo que es la iglesia, en qué estamos, hacia dónde vamos. Por ejemplo, si ustedes preguntan a un niño que ha hecho homeschooling, va a saber responder perfectamente para qué nació, para qué fue creado. Si hacen lo mismo con personas que están afuera, la mayor parte en el mundo, no saben. Yo recuerdo que a mí me enseñaron desde el jardín, de la escuela, al colegio, la universidad, que uno nace, crece, se reproduce y muere. Es decir, una vida de perro, porque el perro igual nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es lo que nos han educado. Como un sacerdote decía, nos han educado en la imbecilidad. Pero si le preguntan a un niño que sabe su catecismo, va a decir, sí, Dios me ha creado para conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida y disfrutar de él eternamente. No, teníamos otra pregunta que dice, ¿cree usted que el falso profeta sea el Tucho Fernández o quizá no sea Francisco? Yo creo, les digo, porque he leído mucho, mucho y he leído libros de fundadores, hoy por hoy, órdenes religiosas de sacerdotes en Europa y varios otros países que han escrito de manera incógnita o como novela, y todo apunta, como decía uno de estos grandes que ya falleció, el padre Galvez, que el falso profeta es Jorge Mario Bergoglio. Y todo nos está demostrando que así es. No creo que sea el Tucho, todo apunta a que es Jorge Mario Bergoglio. Incluso me atrevería a ir más allá, algo que ya he dicho en alguna de mis pláticas. Si ustedes leen Ana Tabor 666, un libro de un gran escritor argentino, ya en su tiempo, 1900 y algo, no recuerdo bien, él hablaba de la misión del falso profeta y que era un argentino. Busquen este libro, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, ya se me vendrá, pero es impresionante mirar todo lo que está sucediendo y de ahí llevar a una conclusión, como decía el padre Galvez en su ensayo, de que la historia nos lo dirá, si es que él, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, está jugando al papel del falso profeta. Entonces, por ahí Tenemos, vamos. tenemos varias preguntas que han surgido ahorita, Carlitos, vamos a tratar de hacerlas lo más rápido posible. ¿El Señor viene a juzgar vivos y muertos? ¿Esto sucederá en el final del mundo? ¿Luego hay otra venida del juicio final? No, no, el Señor solo viene al final, nada más. No viene una intermedia. Esa es eh, doctrina de la iglesia. Primero tenemos el juicio particular de cada uno, uno sabe a dónde va, y luego es el juicio universal, donde todos, de todo el mundo, pues saldrán de las tumbas, saldrán de donde estén para el juicio universal. Y ahí el cuerpo se unirá al alma e irá al lugar que le corresponde. ¿Cómo saber cuándo empieza realmente todo lo más duro en todo el mundo? Yo les voy a hacer una recomendación que la he hecho muchas veces. No se centren tanto en lo que está pasando alrededor del mundo, particularmente en las señales, em, vamos a ver, de las guerras, porque si se dan cuenta, les doy solo un tip. Hace unas semanas nos bombardearon con los ataques de Israel a Irán, luego de Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos y las posiciones de los aviones, de toda la Fuerza Aérea, y, y seguimos en ello. Es decir, y ahora estamos viviendo obviamente las tremendas catástrofes de lo que está pasando en España. Concentrémonos en la Sagrada Escritura, en el Catecismo, en alimentarnos espiritualmente. Si no lo hacemos con oración, no vamos a poder resistir.
De nada nos vas a servir, que hay que mirar los signos de los tiempos, sí, no me tomen a mal que estoy diciendo que está mal, no. Hay que mirarlo, pero dedicarse solo a eso hay un grave peligro. Porque el momento que va a llegar, y lo dicen los padres de la iglesia, y ya lo veremos en la segunda clase, si es que no estamos en una situación espiritual, en gracia de Dios y unidos a Dios, en la oración, en la meditación, no vamos a poder resistir ni el aviso, peor otras cosas. ¿Y de qué nos habrá servido saber que ya Irán estaba preparando para el 17 de noviembre el ataque a Estados Unidos, a Corea del Norte? O sea, me invento. Porque hay personas que se dedican a escrutinizar todo esto, todos los medios. Ya Israel amenaza, Putin dice esto, y por acá dice esto otro, y la gente está en una constante tensión. ¿No se han dado cuenta que ustedes están siendo como marionetas que nos llevan de un lado a otro, de una catástrofe a otro, de un miedo a otro, de las explosiones solares, de los terremotos? Y estamos viviendo asiduamente de eso. Hay que saberlos bien, abandonarnos en la voluntad de Dios y seguir el día a día, lo más importante, en la intimidad con Dios. No hay nada más que yo podría aconsejarles. No pierdan el tiempo en el mundo, por más catastrófico que esté. Oremos ahora por aquellos que nos necesitan mucho en España, ofrezcamos todo lo que podamos, sacrificios, oraciones, etcétera, y adelante. Vivamos y aprendamos a perder el tiempo con Dios. Es lo único que nos va a servir. Así que ese sería mi consejo. Gracias, Carlitos. ¿La gran ramera del Apocalipsis es una federación de religiones o es la falsa iglesia o Jerusalén? Supone que es Roma, ¿no? Según el autor, hay algunos autores que hablan incluso se hablaba de Estados Unidos, que era la Babilonia, pero ya a nivel de padres de la iglesia, a nivel ya de revelaciones aprobadas por la iglesia, al final quien se convierte en esa prostituta es Roma. Es decir, Roma, el Vaticano. Porque si se dan cuenta, y tal como dice Fulton Sheen, que se está creando una religión sin religión donde llevará a todas, pero no tendrán a Dios. ¿Es posible que haya otro antipapa después de Francisco? Yo no lo creo. Dios nos demostrará si estamos equivocados, pero no lo creo. Si vamos a las profecías de varias Malaquías. profecías y de Malaquías, pues Gloria Olivae, Benedicto XVI, y realmente es el último. Y de ahí viene el falso profeta y ahí ya saben el resto. Yo no creo. Puedo estar equivocado, sí, pero eso es mi sentir, lo que he leído, lo que tengo en mi corazón. Y si me equivoco, pues ya Dios me corregirá. ¿Qué opina de un católico que habla de arrebatamiento? ¿Es católico o solo evangélico protestante? Habíamos hablado alguna vez de esto. Em, Mi opinión es que tal vez, bueno, que esté equivocado en tomar el arrebatamiento como tal, porque hay versiones de arrebatamiento y hay versiones. Los padres de la iglesia hablan de un arrebatamiento que se va a dar cuando la tribulación se haya dado, es decir, que todos vamos a tener que pasar por la cruz. Hay otras personas, y a eso me opongo y siempre me he opuesto, que hablan del arrebatamiento protestante, de que, claro, como inmaculados los que vamos a quedar, nos van a subir a las nubes y desde ahí vamos a ver cómo se destruye el mundo. Eso es falso, eso es protestante. Los padres hablan, y refiriéndose al Evangelio, que va a darse esto que está en el Evangelio, pero obviamente luego de la tribulación, cuando todos hemos pasado la tribulación, ahí Dios en su infinita misericordia hará lo que nos dice en el Evangelio, pero no la manera protestante. Gracias, Carlitos. Ah, ¿Puede usted aclararme, dice una persona, por qué el Apocalipsis dice que la mujer vestida de sol tenía dolores de parto si la Virgen no tuvo dolores de parto? Debemos entender que la Iglesia en su doctrina, cuando habla de la mujer, no solo se refiere a la Santísima Virgen María. Cuando habla de la mujer con dolores de parto, también se refiere a la Iglesia. La Iglesia es la que va a tener los dolores de parto. Y además, cuando se refiere, hay un documento que se llama Jesucristo, portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Se habla de la Virgen que tenía dolores de parto
en una forma metafórica, es decir, el dolor de la Santísima Virgen María al ver cómo esa agua que lleva a las almas a la perdición, ella huye hacia el desierto tratando de salvar a los hijos de Dios y se encierra, dice, en el desierto, y el desierto significa el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esa venida de la nueva era, con toda ese caudal de filosofías, de enseñanzas maquiavélicas, demoníacas, es lo que arrastra a los miles de fieles. Entonces, en eso se habla de estos dolores de la Virgen, de la mujer, que al ver a los hijos arrastrados por esta corriente de agua sucia, ella trata de salvarlos. Entonces, debemos entender que se habla de la iglesia, que es la que va a sentir los dolores de parto, ¿no? Y cuando se habla de la mujer de María, es estos dolores de estos hijos que somos nosotros, que le costamos tanto a ella. Entonces hay que entenderlo de la manera adecuada. No es que ella ha tenido dolores, ella es la Inmaculada. Ella no tuvo dolores de parto. Gracias, Carlitos. Vamos a ir con las últimas preguntas. Ya tenemos a Damián también con nosotros, está ya conectado también. Y buenas noches, Damián, no sé si me escucha. Sí, hola, adelante. Gracias, Damián. Solo queríamos terminar ahorita con un par de preguntas más y iniciamos con usted. Sí, no, yo estoy escuchando, estoy escuchando. Gracias, Damián. Dice, muchos rabinos ya dicen que Netanyahu es quien le entregará el cetro falso Mesías y que se reúnen en secreto con él. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que dando la bienvenida al profesor Galerón, él es la persona adecuada para contestar eso. Yo he visto muchos videos y a muchos rabinos hablar. No tendría una idea objetiva de si eso se está dando. He visto ya el saludo, las reuniones que tienen con uno y otro, pero no sabría afirmar ciertamente si eso ya está sucediendo y el que están tratando de presentar va a ser ese Mesías de los judíos. Gracias, Carlitos. Finalmente, cuando se refieren a los 144.000, ¿esos serán los arrebatados? No, eso es de un número indefinido. Cuando se lee los 144.000 no hay que tomarlo literalmente. Son todos, es un número inmenso, incontable de todos los que vamos a dar la vida por Cristo. Así que no son los 144.000 de los testigos de Jehová. Gracias, Carlitos. En la Biblia hay muchos números y la importancia de los números a lo largo de la lectura de las Sagradas Escrituras es importante. El 144.000, curiosamente, 144 es la multiplicación de 12 por 12. ¿Usted cree que tenga alguna relación? ¿Cree que hay un secreto oculto ahí? No me he metido en la numerología, no es mi fuerte. He tratado más de mantenerme con doctrina. De ahí sí hay gente que domina esto de los números. Yo no soy uno de ellos. Listo. Gracias, Carlitos. Creo que hemos concluido la charla con usted. Muy agradecido siempre por la generosidad del tiempo que nos da y el conocimiento que nos imparte en todos los temas espirituales y para la preparación espiritual que debemos tener para los tiempos que estamos viviendo.